Qué lindos, gracias. Bueno, entonces, hoy terminamos el laboratorio, ¿verdad? Con la práctica de determinación de perfil lipídico. Y vamos a iniciar. Entonces, alguno de la terminología, ¿verdad? Vamos a ver, los lípidos, ustedes ya saben qué es un lípido. Vamos a ver las lipoproteínas, qué son las apolipoproteínas y por qué vías se pueden clasificar, que van a estar la vía exógena, la vía endógena y la vía reversa. Y además, ¿verdad? Creo que fue la práctica 2, que vimos algo de enzimas. En el estómago vamos a tener un pH ácido. Entonces, ahí ya la lipasa lingual en conjunto con la lipasa gástrica, pues ya van a actuar. Y lo que van a hacer hidrolizar los triglicéridos para convertirlos en monoacilgliceroles, en diacilgliceroles y en ácidos grasos libres. Entonces, ya todos estos lípidos ya hidrolizados van a continuar por el sistema digestivo y con acción también de algunas enzimas que se liberan por el páncreas y otras enzimas, como la lipasa pancreática, van a terminar de hidrolizar los triglicéridos en monoacilgliceroles y ácidos grasos libres. Además van a haber otras enzimas como la fosfolipasa, que esta va a hidrolizar fosfolípidos en lisofosfolípidos y ácidos grasos libres. Y también la colesterol esterasa, que esta estaba en su corto. A algunas personas les tocó esta pregunta en su corto. Y pues esto va a hidrolizar ésteres de colesterol y los va a convertir en colesterol y ácidos grasos libres. ¿Algún tip? Porque vi que estaba revisando los cortos ahorita así de forma rápida y vi que algunas personas confundían las enzimas. Entonces es como un tip, o sea, el nombre de la enzima les va a decir qué es lo que hace. Entonces la colesterol esterasa, ¿qué es lo que indica ahí? Es que va a hidrolizar ésteres de colesterol. En cambio, la colesterol oxidasa va a oxidar el colesterol. Entonces, con los nombres de las enzimas, ustedes se pueden guiar qué es lo que realiza cada una. Entonces, estos lípidos no pueden ser absorbidos en el intestino. Entonces, en conjunto con la bilis, lo que se produce para que puedan ser absorbidas, se van a producir estas micelas. Estas micelas es como una capa proteica que va a envolver a los lípidos para poderlas hacer liposolubles y de esta forma ya poder ser absorbidos en el intestino. Entonces ya en el intestino luego se van a volver a resintetizar estos lípidos y se van a volver a formar los triglicéridos y el colesterol. Y se van a formar las primeras lipoproteínas, que son los kilomicrones. Entonces los kilomicrones están constituidos en su mayoría por triglicéridos. Aquí podemos ver como el código de color, ¿verdad? En esta imagen. Los kilomicrones van a ser unas moléculas grandes, ¿verdad? A comparación de las otras lipoproteínas. Y van a tener una mayor proporción de triglicéridos. Van a tener también colesterol y van a estar envueltos en una capa hidrofílica que está compuesta de proteínas que se denominan apoproteínas y también de fosfolípidos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿Cómo va a ocurrir este transporte de los lípidos? Los kilomicrones van a transportar estos lípidos y al ingresar a los capilares lo que va a ocurrir es que va a haber una hidrólisis de los lípidos. Entonces los triglicéridos igual se van a volver a convertir en ácidos grasos libres, en glicerol, y van a quedar unos remanentes de kilomicrones que van a contener también colesterol. Estos remanentes de los kilomicrones se van hacia el hígado y aquí en el hígado va a ocurrir la biosíntesis de las grasas y del colesterol. Entonces, en el hígado se van a producir las siguientes lipoproteínas, que serían las VLDL. Estas VLDL son lipoproteínas de muy baja densidad. Y al entrar a los capilares, estas lipoproteínas, las VLDL, va a ocurrir el mismo proceso que ocurre con los kilomicrones. Se van a hidrolizar los triglicéridos y van a quedar también unos remanentes de estas VLDL que se denominan IDL. Estas son lipoproteínas de densidad intermedia. Entonces, estas pueden como tener dos caminos, ¿verdad? Uno de ellos es regresar al hígado otra vez para que se pueda suceder otra vez la biosíntesis. Y el otro camino es que por medio de una enzima que se llama lipoproteína lipasa, se convierten estos remanentes, ¿verdad? Se convierten en las lipoproteínas de densidad, de baja densidad, que son las LDL. Estas lipoproteínas de baja densidad
también lo que hacen es transportar también los lípidos a los tejidos periféricos y los almacenan o los depositan en los tejidos. Y es ahí donde viene el término de colesterol malo, porque, o sea, las lipoproteínas LDL lo que hacen es almacenar todo este colesterol en los tejidos. Y también puede irse hacia el hígado para continuar la biosíntesis. Y ahora las HDL, que son las últimas lipoproteínas que vamos a ver, ¿verdad? Que son las lipoproteínas de alta densidad. Es de aquí donde se denomina el colesterol bueno, porque estas HDL lo que hacen es recoger todo este colesterol que estaba en los tejidos periféricos y llevarlos hacia el hígado o hacia también hacia las glándulas endocrinas para la síntesis de hormonas. Pero estas HDL van a regresar este colesterol al hígado para su síntesis y también para su metabolismo y su excreción. Entonces, no es que sea, cuando nos referimos a colesterol bueno y colesterol malo, no es que sean dos tipos de colesterol diferentes, o sea, el colesterol es el mismo, es la misma molécula. Lo que indica lo malo es porque las LDL las depositan en los tejidos y el colesterol bueno se refiere a que las HDL las recoge de estos tejidos para llevarlas al hígado. Entonces, les había mencionado que van a haber 3 vías por las que se transportan los lípidos en el organismo. Está la vía exógena, que es su principal transportador de lípidos en la vía exógena, van a ser los kilomicrones, porque los kilomicrones son las primeras lipoproteínas que se van a formar a partir de todos los lípidos que nosotros consumimos en la dieta. Entonces, los kilomicrones van a llevar estos lípidos, ya sea hacia el hígado o a los capilares, ¿verdad? Donde se ocurre la hidrólisis de los triglicéridos. Y la segunda vía va a ser la vía endógena. Endógena significa todo lo que está como que dentro de. Entonces se refiere vía endógena porque estas lipoproteínas son producidas desde el hígado para transportar los lípidos hacia los tejidos. Entonces en la vía endógena van a actuar las lipoproteínas VLDL y la LDL. Y la última vía es la vía reversa, que en esta la lipoproteína que actúa es la HDL, porque este recoge todos los lípidos que estaban en los tejidos y los va a regresar hacia el hígado, hace lo contrario a la vía endógena. Entonces, ¿todo claro con las diferencias de estas 3 vías? ¿Cómo dijiste la última? Ok. ¿Dónde se producen las HDL? Las HDL... Ay, voy a regresar. Ok. Va. Las HDL se van a producir, o sea, son las que van a transportar todo este colesterol que estaba en los tejidos hacia el hígado. Pero por eso es que se dice que es la vía reversa, porque hace lo contrario a lo que hace la LDL, que la LDL transporta los lípidos desde el hígado hacia los tejidos. En cambio, la HDL de los tejidos hacia el hígado. Pablo, levantaste la mano. Sí. Solo para que un ejemplo que vi que le sirvió a los biólogos es de que piensen que la HDL es como ese trabajador de la MUNI que va a ir recogiendo como los lípidos que quedaron restantes del exceso. Entonces, en vez de ir a entregar, no va a ser el que lleva el paquete, sino que va a ir recogiendo y limpiando los vasos sanguíneos. Y solo eso. Gracias, Laura. Gracias, sí, esa es una buena analogía. O sea, por eso es que es el colesterol bueno, ¿verdad? Porque él va a ir recogiendo todo eso para llevarlo al hígado, para la síntesis de otras lipoproteínas o para también el metabolismo de los lípidos y su excreción. ¿Sí quedó claro ahora lo de las 3 vías? A mí no me quedó clara la última. Ok. La del HDL, la vía reversa. Bueno, lo voy a repetir todo así, de otra forma, tal vez así entendemos un poquito más. Van a haber 3 vías, ¿verdad? La vía exógena es la vía por la cual No, ok, ahorita voy a responder esas preguntas también. Va, entonces la vía exógena es donde actúa la principal lipoproteína que actúa en la vía exógena, van a ser los kilomicrones, porque los kilomicrones se forman a partir de todos estos lípidos que nosotros consumimos en la dieta. Y por eso es vía exógena, ¿verdad? Porque estos lípidos vienen de
de la dieta, o sea, son ingresados al organismo de forma exógena. Y estos kilomicrones van a llevar estos lípidos para hacia el hígado y también hacia los capilares para la hidrólisis de estos lípidos. Ahora la vía endógena, o sea que endógeno significa que es dentro de, ¿verdad? En esta van a actuar la VLDL y la LDL, son dos en esta vía, la VLDL y la LDL, porque de los remanentes de los kilomicrones se van a formar las VLDL. Entonces estas VLDL, también de sus remanentes, se forma la LDL, y esta LDL lleva los lípidos desde el hígado hasta los capilares, hasta los vasos sanguíneos y todo eso, en los tejidos, y los deposita en todos estos tejidos. Ahora la vía reversa va a ser la vía de la HDL, porque la HDL recoge todo este colesterol que fue depositado por la LDL y lo regresa hacia el hígado. O sea, es la vía contraria a la vía endógena. ¿Quedó más claro así? Sí, ¿no? Sí, ok. Entonces son las tres vías. Gracias. Vía exógena, kilomicrones, vía endógena, LDL y VLDL, y vía reversa, la HDL. Ahora, todas estas, los 4 tipos de lipoproteínas, todas van a tener diferentes densidades y también van a tener diferentes composiciones. Como habíamos mencionado, los kilomicrones tienen una alta cantidad de triglicéridos. Ahora, las VLDL van a tener también, en proporción a su partícula, ¿verdad? Van a tener una gran cantidad de triglicéridos, pero es una menor proporción que los kilomicrones. Ahora las LDL van a tener mayor cantidad de colesterol. Y las HDL, estas van a ser 50% proteínas y 50% lípidos. Entonces aquí en esta imagen nosotros podemos ver una estructura del kilomicrón, ¿verdad? Que es una de las principales lipoproteínas. En su interior van a estar contenidos todos los lípidos, los triglicéridos y el colesterol. Y va a estar envuelto en una capa hidrofílica que está constituida de proteínas que se denominan apoproteínas y de fosfolípidos. Entonces, estas apoproteínas es la parte proteica de la lipoproteína y van a haber diferentes en cada una de las lipoproteínas. Digamos, los kilomicrones van a tener diferentes tipos de apoproteína, pero una de las principales va a ser la B48. En los VLDL, la principal apoproteína, va a ser la B100, al igual que en las LDL. Y la principal apoproteína de las HDL va a ser la apoproteína A1. Entonces, esta es la diferencia entre apoproteínas y lipoproteínas, que la apoproteína va a ser la parte proteica de la lipoproteína. Ahora vamos a entrar con el término de qué es la aterosclerosis. Entonces, esta aterosclerosis... Puedes ir un poquito más lento. Ay, disculpa. perdón, sí, me acelero. Perdón, voy a tratar de hablar más lento. Igual si me vuelvo a acelerar, por favor, ahí me dicen. Va, entonces ahora vamos a hablar sobre la aterosclerosis, que esta es una patología, ¿verdad? Que se caracteriza porque hay una acumulación de grasa en la pared de las arterias. Y se forma, esta acumulación de grasas, lo que produce es una placa de ateroma, que en esta imagen lo podemos ver. Esta placa de ateroma, que es lo que se mira aquí en amarillo, esta va a estar constituido de acumulación de grasas, de lípidos, y también van a tener otros componentes como glóbulos blancos y fibrina. ¿Y qué es lo que ocurre en esta enfermedad? Como se producen estas placas de ateroma, entonces produce que los vasos, que las arterias, se estrechen. Entonces disminuye el flujo sanguíneo en los vasos sanguíneos y en las arterias. Y por lo tanto va a reducir el aporte sanguíneo que va al corazón y al cerebro. Y también lo que puede ocurrir al formarse estas placas es que puede haber rotura de los vasos o también que se formen coágulos. Y estos coágulos también van a provocar una disminución del flujo sanguíneo y eso nos va a llevar a una isquemia. Y esta isquemia incluso puede llegar hasta producir infartos agudos al miocardio. Esta aterosclerosis va a estar asociada principalmente por una ingesta excesiva de grasas
y también por enfermedades genéticas que van a alterar el metabolismo de los lípidos. Entonces, estas enfermedades van a tener principalmente dos componentes, un componente hereditario, ¿verdad? Un componente genético, tener esta predisposición genética, y además un componente ambiental. Entonces, por ejemplo, una persona que tenga predisposición genética a tener aterosclerosis, pero tiene un estilo de vida más saludable, se ejercita, tiene una dieta saludable, no fuma y otras condiciones, puede retrasar esta enfermedad aunque tenga la predisposición genética. Pero, por ejemplo, otra persona que no tenga la predisposición genética de tener esta enfermedad, pero no cuida sus hábitos alimenticios, come excesos de grasas, no hace ejercicio, o sea, tiene una vida sedentaria, es muy probable que pueda adquirir esta enfermedad de una forma precoz. Entonces, ahí sí que el componente genético nosotros no lo podemos modificar, no podemos hacer nada en contra de eso, pero sí podemos cambiar nuestros hábitos de vida, nuestros hábitos alimenticios, ejercitarnos, no fumar y todo lo demás, para poder disminuir la posibilidad de tener esta patología. Ahora, las dislipidemias, estas van a ser un proceso en el que ocurre una elevación anormal de los lípidos en la sangre. Y estos lípidos van a ser principalmente colesterol, triglicéridos, el colesterol HDL y el colesterol LDL. Y las principales causas que van a desencadenar estas dislipidemias es por obesidad, por hipertensión, hipotiroidismo, por consumir comidas con excesos de grasas, el sedentarismo y la diabetes. Y ahí sí que todas estas dislipidemias y también el riesgo de poder presentar aterosclerosis va de todo de la mano también con otro tipo de patologías. Y en esas está también el síndrome metabólico, que este síndrome metabólico se va a caracterizar porque hay una resistencia a la insulina, va a haber también hipertensión arterial, se van a producir dislipidemias, y también estas personas se caracterizan por tener obesidad abdominal. Y producto de este síndrome se pueden producir, como se producen estas dislipidemias, ¿verdad? También se puede llegar a producir la aterosclerosis. Y esto es como bien importante porque la aterosclerosis es una enfermedad como bien silenciosa. O sea, al principio las personas no van a presentar ningún síntoma, aunque ya estén haciendo estas placas de ateroma en sus arterias, en sus venas, no van a presentar síntomas. O sea, las personas presentan síntomas ya cuando ya sus venas, sus arterias están demasiado tapadas, o que ya llegan incluso hasta un infarto agudo al miocardio. Por lo que es importante estarse evaluando también, y lo vamos a ver en esta práctica, ¿verdad? El perfil lipídico nos va a poder permitir evaluar estos parámetros para ver en qué estado estamos con nuestros lípidos. Y este síndrome metabólico también puede llegar a producir un incremento en el estrés oxidativo, ¿verdad? Que también va de la mano lo que vimos en la práctica anterior. También puede llegar a incrementar el ácido úrico, producir hipoxia, disminuir la función renal y alterar lo que se evalúa en el perfil lipídico. Ok, entonces ya entramos como tal a lo que es el perfil lipídico. Y entonces este perfil lipídico va a consistir en la cuantificación analítica de los lípidos que son transportados en la sangre por las diferentes lipoproteínas plasmáticas. Este perfil lipídico va a ser de utilidad porque nos va a poder permitir evaluar si alguna persona tiene algún riesgo de desarrollar alguna enfermedad cardiovascular que va a ser producida también por alguna dislipidemia. Y también va a ser útil para controlar a todas estas personas que tienen colesterol alto, ¿verdad? Y que tienen estas dietas o medicamentos para poder disminuir el colesterol. Entonces, el perfil lipídico nos va a poder permitir evaluar, llevar el control y el seguimiento de este tipo de pacientes. ¿Y cuáles son los parámetros que vamos a evaluar en el perfil lipídico? Pues va a ser el colesterol total, el colesterol transportado por las LDL, las HDL, VLDL, los triglicéridos totales y las apoproteínas. Y así, solo como dato curioso, estas apoproteínas no se realizan en todos los laboratorios, no todos los laboratorios incluyen las apoproteínas en el perfil lipídico, pero esto ya va a depender de cada laboratorio, de qué tipo de metodologías utilizan y también del presupuesto que tengan, ¿verdad?
pero principalmente, o sea, estos son los parámetros que se van a evaluar en el perfil lipídico. Y para este análisis es muy importante la preparación del paciente, porque si el paciente no tiene una buena preparación, no le damos como las instrucciones adecuadas, los parámetros pueden ser alterados y no vamos a poder diferenciar si es por alguna alteración en el metabolismo de los lípidos o algún error congénito que tenga el paciente. Entonces es importante que la persona que se vaya a realizar este perfil lipídico no varíe sus hábitos de alimentación durante las últimas 3 semanas antes de realizarse el examen. Igual deben de tener un ayuno que va, aquí dice 14 horas, ¿verdad? Pero que sea de 12 a 14 horas. Y también que se abstengan de beber alcohol por las últimas 3 horas. Entonces es importante, ustedes han escuchado que tal vez para otros análisis de laboratorio como hematologías, para la glucosa y otros análisis, se pide que tengan un ayuno de 7 horas, pero para este perfil lipídico sí debe ser un ayuno mayor de 12 a 14 horas, porque si no, no vamos a poder diferenciar si este aumento de lípidos que puedan presentar en sus resultados vaya a ser por la alimentación que tuvieron o si sea por alguna alteración en el metabolismo de los lípidos que pueda tener el paciente. Entonces sí es importante que las personas sí tengan este ayuno. Y si pueden, durante estas 14 horas, sí pueden ingerir agua y también se puede que ingieran café, pero siempre que no tenga azúcar. Y ahora vamos a hablar un poquito, esto es aterosclerosis de investigación animal, ¿verdad? Cómo se utilizan estos diferentes modelos animales para poder ya sea evaluar cómo funciona la aterosclerosis o algunos medicamentos que estén como que en fase de evaluación para poder contrarrestar los efectos de la aterosclerosis. Y este es un artículo que encontró David y que está como bastante interesante. Porque el café no te va a alterar no va a alterar los lípidos que tú, ¿cómo decirlo? O sea, no va a alterar en sí como que tus parámetros de los lípidos, pero sí tiene que ser café sin azúcar. O sea, sí pueden ingerir café, pero sin azúcar. Son las únicas 2 cosas que puede ingerir el paciente en esas 14 horas. Agua y café sin azúcar. Ok, ahora con este artículo, aquí proponen diferentes modelos animales, ¿verdad? Para evaluar la aterosclerosis o medicamentos para la aterosclerosis. Y aquí indicaba que, digamos, mencionaban un modelo que era con primates, utilizando monos, utilizando, ahí se me fue, chimpancés, que estos van a tener, como tenemos una gran relación genética con estos primates, sí se va a formar todo el proceso de aterosclerosis como ocurriría en un ser humano. Sin embargo, utilizar este tipo de primates es de costo elevado, ¿verdad? Porque hay que mantenerlos y ese mantenimiento de estos animales es bastante caro. En cambio, utilizar otro tipo de modelos animales como ratones es un poco más, es mucho más barato, pero ellos no van a formar este proceso de aterosclerosis como lo forma un ser humano. Entonces llegaban a la conclusión de que poder elegir cuál es el modelo animal más apropiado va a depender también de la naturaleza de la investigación que se esté realizando. Lo ideal sería poder utilizar algo que sea más parecido a un ser humano, pero estos procesos son demasiado caros. Entonces va a depender también de qué es lo que se quiere analizar. Esto solo es así como un paréntesis de cómo es que investigan este tipo de enfermedades. Y si no tienen alguna duda antes de que pasemos a la evaluación en tiempo real. ¿Podría repetir lo de las apoproteínas de cada una? Sí, ahorita voy. Perdón. Vamos a regresar. Ok. La principal apoproteína que va a estar incluido en los kilomicrones va a ser la B48. En las VLDL y las LDL, la principal va a ser la B100 y en las HDL la principal va a ser la A1, pero no quiere decir que solo esas vayan a tener.
¿Alguna otra duda? ¿No? Entonces vamos a pasar a nuestra evaluación en tiempo real. No sé si Pablo... On fire, porque el promedio de aquí también es 91. Muy bien. Entonces vean acá, vía el metabolismo de lípidos que involucra a las VLDL y a las LDL, era la endógena, como nos había explicado Laura, pues estos son los encargados de llevar los lípidos del hígado hacia los tejidos. La principal lipoproteína de la vía reversa, esta era la que les dije que perdonaran que se había borrado el texto, y era la HDL. O sea, justo también lo que había mencionado Laura y lo que yo les había dicho de este trabajador de la MUNI, que en vez de entregar lípidos, pues los va a ir recogiendo y regresándolos al hígado. ¿Cuántas horas de ayuno son recomendadas para el perfil lipídico? Aquí sí la mayoría las corre bien, de 12 a 14 horas de ayuno. Esto lo coloqué yo porque también creo que es importante, sobre todo ustedes, si van a tener contacto con pacientes, pues muchas personas que ustedes vayan a ver probablemente nunca se hayan hecho un perfil de lípidos, y pues aunque ustedes no interpreten mucho los resultados, sí siempre es necesario que les den estas recomendaciones a los pacientes de solo tomar agua, menos de agua o café de azúcar, y de 12 a 14 horas de ayuno. Y el proceso que implica la elevación anormal de la concentración de grasas puede ser causado por obesidad, sedentarismo o hipotiroidismo, es la dislipidemia. La aterosclerosis es cuando estas grasas se acumulan en los vasos y pueden generar tapones y pues pasan como los accidentes cerebrovasculares o los paros cardíacos que se les conoce. Entonces la dislipidemia es cuando aumenta la concentración. Y eso sería todo por el corto de retroalimentación. La verdad que pilas, sí. Entonces, Laura. Gracias, Pablo. A volver a compartir. Bueno, entonces ya vamos a continuar ya con en sí lo que, cómo vamos a hacer los análisis del perfil de lípidos y lo que vamos a hacer para la práctica. Entonces, antes de empezar con eso, vamos a ver un poquito sobre el análisis de las apolipoproteínas. Como les habíamos mencionado, ¿verdad? Las apoproteínas van a ser la parte proteica de estas lipoproteínas y estas se pueden analizar por medio de radioinmunodifusión, por análisis inmunoabsorbentes ligados a enzima, que es el famoso ELISA, también por inmunoanálisis de fluorescencia y electroinmunoanálisis. Sin embargo, no en todos los laboratorios se realiza este tipo de análisis, ya que únicamente se dedican al perfil lipídico para determinación de colesterol total, triglicéridos, la HDL, LDL y VLDL. Pero esto también es útil para evaluar el riesgo de tener alguna enfermedad cardiovascular en algún paciente. Entonces, por ejemplo, la apoproteína A1, como habíamos visto, ¿verdad? La ApoA1 va a ser la principal apoproteína de la HDL. Y entonces, a medida que su concentración disminuye, el riesgo cardiovascular aumenta, porque habíamos mencionado, ¿verdad? Que el colesterol bueno va a ser transportado por la HDL. Entonces, a menor cantidad de HDL, va a haber un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, porque no va a estar esta HDL recogiendo todo el colesterol de los tejidos. Y también tenemos a la apoproteína B, que esta es la principal apoproteína de la LDL, y esto ocurre lo contrario, ¿verdad? A medida que su nivel aumenta, también va a aumentar el riesgo cardiovascular, porque la LDL nos va a ir transportando todos estos lípidos y depositándolo en los tejidos. Entonces, a mayor cantidad de LDL, va a haber mayor riesgo cardiovascular. Y las principales apoproteínas B, está la ApoB100, que esta va a ser la forma plasmática más común, y también la ApoB48, que esta va a estar asociada principalmente a kilomicrones de la linfa. Entonces, estos también son análisis que podemos incluir en el perfil lipídico, sin embargo, no se realiza en todos los laboratorios. Entonces, ya entrando a los objetivos de la práctica como tal, uno de los principales objetivos va a ser conocer las consideraciones preanalíticas para la realización de un perfil lipídico.
Estas consideraciones preanalíticas son sumamente importantes para poder obtener un buen resultado del perfil lipídico. Si nosotros no evaluamos que el paciente sí haya tenido sus horas de ayuno, que no haya alterado sus hábitos alimenticios durante las últimas 3 semanas, que no haya consumido alcohol en los últimos 3 días, que se tome una buena muestra, ¿verdad? Que no tengamos nosotros una muestra que esté hemolizada, que esté lipémica, y que sí esté bien rotulada también la muestra, ¿verdad? Porque si nosotros tenemos una muestra que no esté rotulada, no la podemos trabajar porque no estamos seguros a quién le pertenece. Y todas esas consideraciones preanalíticas son sumamente importantes para llegar al resultado. También vamos a determinar analíticamente el nivel de colesterol, el nivel de triglicéridos y el colesterol HDL. Y vamos a determinar de forma indirecta los niveles de colesterol LDL y VLDL también. Y además vamos a correlacionar los resultados del perfil lipídico con distintas condiciones normales o patológicas. Nosotros les vamos a brindar una serie de resultados y ustedes ya para su reporte van a analizar si el paciente tiene un perfil lipídico en los valores normales o anormales y si está en riesgo de algún tipo de patología. Entonces, ¿cuáles van a ser los materiales y el equipo que vamos a necesitar para realizar el perfil lipídico? Vamos a necesitar micropipetas, tips, descartadores y el espectrofotómetro, porque vamos a necesitar leer las absorbancias. También vamos a necesitar el material biológico que va a proceder del paciente, ¿verdad? Que va a ser suero o plasma. Y además vamos a necesitar los kits comerciales para la determinación del colesterol total, de los triglicéridos y del colesterol HDL. Estos kits comerciales pues ya nos incluye todos los reactivos que nosotros vamos a necesitar para la determinación de cada uno de los parámetros. Y además también cada kit incluye un inserto, que es una hojita, ¿verdad? Con todas las instrucciones. Ahí incluye también qué es el fundamento de la reacción, qué reactivos incluye el kit, si ya están listos para su uso, o si hay que, o si no están listos y nosotros los tenemos que sintetizar o algo así. También si tenemos que hacer algún tipo de cálculos, todo esto nos lo va a indicar el inserto. Entonces vamos a iniciar con la determinación de los triglicéridos. Y estas determinaciones las vamos a hacer a partir de métodos enzimáticos. Y para la determinación de los triglicéridos, este método enzimático se va a basar en la determinación de glicerol contenido a partir de los triglicéridos, después de la hidrólisis de los triglicéridos. Entonces, los triglicéridos, por medio de la lipoproteína lipasa, se van a hidrolizar en glicerol y ácidos grasos libres. Entonces, este glicerol, luego en acción de la glicerol quinasa, que es esta GK que tenemos aquí, voy a poner el puntero. Con la glicerol quinasa se va a fosforilar por medio también de la ATP y se va a producir glicerol 3-fosfato y ADP. Ahora, este glicerol 3-fosfato pues se va a oxidar por medio de la glicerol fosfato oxidasa y se va a producir DAP y peróxido de hidrógeno. Entonces, este peróxido de hidrógeno, en conjunto con la aminoantipirina y clorofenol, va a producirse una condensación por medio de la enzima peroxidasa y se va a producir un compuesto rojo que es una quinoneimina. Y este compuesto rojo, ¿verdad? Como a la hora de utilizar un espectrofotómetro, va a medir absorbancias en un rango de luz, ¿verdad? Y la coloración que se produce en cierto rango de luz. Entonces, este es un compuesto rojo lo que se produce que se puede leer a 500 nanómetros en el espectrofotómetro. Y con ello vamos a obtener un valor de absorbancia. Hay algunos espectrofotómetros que ya hacen el cálculo con las absorbancias que se leen y ya nos brinda una concentración de los triglicéridos total, ¿verdad? Ya el cálculo lo hace solito el espectrofotómetro. Sin embargo, hay otros equipos que no, que únicamente nos dan la absorción y ya nosotros tenemos que hacer el cálculo para determinar la concentración del triglicérido. ¿Y cómo es el procedimiento? Siempre vamos a necesitar 3 tubos. Aquí en pantalla únicamente miramos el procedimiento con 2 tubos, pero siempre que usemos un espectrofotómetro también necesitamos utilizar un blanco, porque con este blanco vamos a eliminar cualquier tipo de coloración
que pueda tener el reactivo y que va a interferir a la hora de leer la absorbancia que nosotros queremos determinar. Entonces vamos a necesitar 3 tubos, ¿verdad? Un blanco, un tubo para nuestro estándar y un tubo para nuestra muestra. Entonces a estos 3 tubos nosotros le vamos a agregar 1000 microlitros del reactivo de trabajo. Luego al blanco únicamente le agregamos este reactivo de trabajo. Luego al tubo del estándar nosotros le vamos a agregar una solución de estándar que va a tener una concentración ya determinada, que en este caso es una concentración de 200 miligramos por decilitro. Y le vamos a agregar 10 microlitros de este estándar. Y a la muestra le vamos a agregar 10 microlitros de suero o plasma del paciente. Estos 3 tubos los vamos a incubar durante 5 minutos a 37 grados centígrados, ya sea, puede ser en baño de María, ¿verdad? Y luego en los 5 minutos vamos a leer la absorbancia a 500 nanómetros. ¿Y cuáles son los valores normales de los triglicéridos? Pues el valor normal es tener una concentración menor a 200 miligramos por decilitro. Ya por encima de 200, o sea, que va de 200 a 400 miligramos por decilitro, ya nos indica que el paciente tiene un riesgo de poder adquirir alguna enfermedad cardiovascular. Y por encima de 400 miligramos por decilitro, el paciente va a indicar que el paciente tiene un riesgo elevado, un riesgo mucho mayor de poder tener alguna enfermedad cardiovascular. ¿Alguna duda con la determinación de los triglicéridos? ¿No? Ok. Entonces vamos a pasar a la determinación del colesterol total. Entonces, se va a ver el chat. Ok, gracias María Fernanda. Ahora, para la determinación del colesterol total, cuando nosotros determinamos este colesterol total, estamos incluyendo todas las formas de colesterol, tanto el colesterol libre como el colesterol esterificado, o sea, los ésteres de colesterol. Entonces, 2/3 del colesterol total va a estar en forma esterificada, ¿verdad? Van a ser estos ésteres de colesterol. Y 1/3 del colesterol total se va a encontrar en su forma libre. Entonces, ¿en qué se fundamentan las reacciones para poder realizar este análisis? Entonces, primero, por medio de la colesterol esterasa, ¿verdad? Esto estaba en el corto de algunos. La colesterol esterasa va a hidrolizar los ésteres de colesterol y va a producir colesterol y ácidos grasos libres. Entonces, ya teniendo todo este colesterol que está producido de la hidrólisis de los ésteres de colesterol, más todo el colesterol que estaba de forma libre, se va a oxidar por medio de la colesterol oxidasa y se va a formar, es que no logro ver, perdón. Se va a formar este colestén y peróxido de hidrógeno. Y va a ocurrir lo mismo que ocurría con los triglicéridos. Entonces, este peróxido de hidrógeno, en presencia de estos otros reactivos, se van a condensar, ¿verdad? Y por medio de la peroxidasa, se va a formar otra vez esta quinonaimina, que es un compuesto de color rojo. Y vamos a poder leer su absorbancia a 500 nanómetros. Y el procedimiento va a ser igual que en los triglicéridos. Necesitamos 3 tubos siempre, el blanco, el estándar y la muestra. Entonces a cada uno de los 3 tubos le vamos a agregar 1000 microlitros del reactivo de trabajo. Y al estándar le vamos a agregar 10 microlitros del estándar con una concentración conocida, que son 200 miligramos por decilitro. Y al tubo de la muestra le vamos a agregar 10 microlitros de suero. Ahora, este reactivo de trabajo y este estándar no es el mismo que utilizamos para los triglicéridos, sino que este es de otro kit, ¿verdad? Que es específico para el colesterol total. Vamos a incubar los tubos 5 minutos a 37 grados centígrados y luego vamos a leer las absorbancias a 500 nanómetros. Ahora los valores normales sí son iguales a los parecidos a los de los triglicéridos. Un valor deseable va a ser menor a 200 miligramos por decilitro. Y ya que la persona presente un riesgo elevado, va a ir hasta por encima de los 240 miligramos por decilitro. Entonces vamos a ver un video. En este video
pues vamos a poder ir viendo todo el procedimiento. O sea, esto es lo que nosotros haríamos en el laboratorio. Entonces lo voy a poner en modo rápido para no detenernos mucho. Y digamos así vienen nuestros kits, ¿verdad? Así vienen nuestros kits de cada una de las del perfil lipídico, que va a tener su reactivo y también va a tener su estándar. Y este es el inserto que yo les mencionaba. Esta hojita también la incluye el kit, que es el inserto que nos incluye todo lo que necesitamos saber para poder realizar el análisis. Además, vamos a necesitar las micropipetas. Vamos a necesitar tips para cada una de las micropipetas. Aquí mencionan que también necesitamos papel absorbente y los 3 tubos de ensayo y la muestra. Y también un cronómetro para poder llevar el tiempo de la incubación. Entonces, esto lo voy a adelantar, ¿verdad? Aquí explica lo del inserto, o sea, qué reactivos contiene, si ya están listos para su uso, y el procedimiento. ¿Cuál es la cantidad que necesita para cada uno, ¿verdad? Para el blanco, para el estándar y para la muestra. Y esto ya era lo que yo les había explicado, ¿verdad? El estándar lleva 1000 microlitros de la muestra y 10 microlitros del estándar. Y el de la prueba, 1000 microlitros del reactivo y 10 microlitros de la muestra. Y eso es todo el procedimiento. Va. Entonces ahora proceden a colocar los 1000 microlitros del reactivo. En este caso, utiliza el mismo tip, porque no está tocando nada más que no sea el reactivo. Pero cuando nosotros estemos trabajando dentro de un laboratorio, si nuestro tip, vamos a utilizar otro tipo de muestra, ¿verdad? Sí, siempre lo tenemos que cambiar. Pero en este caso, como es el mismo reactivo para los 3 tubos, se podía utilizar el mismo tip. Ahora está agregando el estándar en el tubo del estándar y es importante que tengamos rotulado todo. Esta persona lo que hace es como limpiar el exceso que queda en las paredes del tip con este papel. Pero hay que tener cuidado con eso, porque si nosotros tocamos la punta del tip con el papel va a absorber lo que está dentro del tip. Entonces solo tiene que ser en las paredes por la parte de afuera, sin que toque la punta. Entonces ahora dejó incubando sus 3 tubos y está preparando ya el espectrofotómetro para poder realizar el examen. Perdón. Entonces, lo primero que nos va a pedir el equipo leer va a ser el blanco. Porque ya sea que el equipo va a eliminar esa absorbancia que lea en el blanco, o nosotros tener ya la absorbancia del blanco para poderla restar a nuestras absorbancias. Entonces, ahora leyó el blanco, ¿verdad? Ya le dio un resultado. Y ahora le dice el equipo que puede leer el estándar. Entonces ahora están leyendo el estándar. Con este estándar lo que ocurre es que va a producirse el equipo va a calcular un factor. Y este factor va a ser útil para poder determinar las concentraciones de las muestras. Es como una curva, ¿verdad? Perdón, una recta. Y ahora el equipo le pidió leer el de la muestra, el tubo de la muestra. Entonces ya sacó la absorbancia y este equipo, vamos a retroceder un poquito. Este equipo, si se dan cuenta, ya brinda un resultado. Aquí. No, ahí está. Ya brinda un resultado en miligramos partido decilitro, que ya va a ser la concentración del colesterol. Este equipo ya hace solito sus cálculos, ya resta la absorbancia del blanco, ya utiliza el factor y ya saca un resultado en concentración como tal. Y ahora vamos a pasar a la separación y la determinación del colesterol HDL. Este va a tener un paso más porque primero hay que separar solo el colesterol HDL. Aquí no nos interesa determinar todo el colesterol, sino que únicamente el colesterol HDL. Y para ello necesitamos separarlo. Entonces la HDL va a ser la lipoproteína que va a tener una mayor densidad y tiene una densidad que va de 1.063
a 1.21 gramos por mililitro. Estas lipoproteínas, como yo les había mencionado antes, va a estar constituido 50% proteínas y 50% lípidos. Y entre esos 50% los lípidos, 28% son fosfolípidos, 18% colesterol y 4% triglicéridos. Va a ser la lipoproteína que tiene menos cantidad de triglicéridos. Entonces, las lipoproteínas nosotros las podemos también separar por medio de electroforesis. Yo creo que esta práctica la tuvieron ustedes en la Bioquí 1, si no estoy mal. Que en la electroforesis lo que se hace es una separación, ya sea por cargas o por tamaños. En este caso va a ser por tamaño de partículas. Y van a haber unas fracciones, que voy a adelantar un poquito. En estas fracciones, de esta forma se van a poder separar las lipoproteínas. Unas van a ir en las fracciones alfa, otras en las fracciones beta y otras en las fracciones gamma. Y de esta forma poder separar las lipoproteínas. También la medición directa de la HDL la podemos hacer ya sea por ultracentrifugación o también por determinación gravimétrica de partículas. Entonces aquí por ultracentrifugación lo que se hace es que se va a ir centrifugando el tubo. Entonces de primero va a poderse separar en el sobrenadante la menos densa, que va a ser la VLDL, luego la LDL y por último ya vamos a poder separar la HDL. O también se pueden utilizar ciertos reactivos que nos van a eliminar todo el colesterol que no sea HDL y entonces a la hora de centrifugar únicamente va a quedar en el sobrenadante el colesterol HDL. Y también podemos medirlo de forma indirecta, que es midiendo las apoproteínas, que es la parte proteica que habíamos visto, ¿verdad? Entonces, para poder determinar el HDL, se puede medir la apoproteína A1 y la A2. Entonces, aquí por electroforesis, ¿verdad? La fracción HDL, las lipoproteínas HDL, se van a separar en la fracción alfa. Las LDL y las VLDL se van a separar en la fracción beta. Y los kilomicrones se van a separar en la fracción gamma. Entonces, en este kit se separa el HDL por medio de gravimetría y centrifugación. Entonces, se necesita un reactivo de precipitado que va a, por decirlo, eliminar todo el colesterol que no sea HDL y a la hora de centrifugar, todo ese colesterol que no era HDL se va a ir al precipitado. Y el colesterol HDL va a quedar en el sobrenadante. Entonces agregamos 250 microlitros del reactivo, tanto al estándar como a la muestra. Y le agregamos 100 microlitros al estándar y 100 microlitros al estándar, de estándar al tubo de estándar y 100 microlitros de la muestra. Entonces lo vamos a reposar durante 15 minutos. Esto es a temperatura ambiente. Y pasados los 15 minutos, vamos a centrifugar a 3000 revoluciones por minuto durante 20 minutos. Y con ello en el sobrenadante ya vamos a obtener solo el colesterol HDL. Entonces, para poder determinar este colesterol, determinar su concentración, igual vamos a necesitar 3 tubos para nuestro blanco, nuestro estándar y nuestra muestra. Igual, el mismo procedimiento, agregamos 1000 microlitros del reactivo a cada uno de los tubos. Al estándar le agregamos 100 microlitros del estándar y a la muestra 100 microlitros, pero aquí no es de la muestra, sino que del sobrenadante que nosotros obtuvimos del paso anterior. Lo vamos a incubar 5 minutos a 37 grados centígrados y luego vamos a leer la absorbancia a 500 nanómetros. Los rangos de la HDL, el rango deseable va de 40 a 75 miligramos por decilitro y el tener un riesgo elevado de alguna enfermedad cardiovascular va a ser cuando tenemos valores por debajo de 40 miligramos partido decilitro. Porque recordemos que estas HDL recogen todo el colesterol, entonces necesitamos mayor concentración para que haya menos riesgo. Y vamos a ver otro videíto, donde aquí nos va a ir como mostrando todo el procedimiento de los triglicéridos y de la HDL. Creo que no se escucha, ¿verdad?
No, no se Va, escucha. entonces aquí se los voy a ir explicando. Sí, se me olvidó poner la opción para que se escuchara. Va, entonces aquí, en este video, van explicando toda la fase preanalítica, desde la fase preanalítica. Entonces ahí es la hojita como del análisis que le pidieron al paciente. Entonces ya revisan qué análisis le pidieron al paciente, si es el nombre del paciente, o sea, siempre hay que verificar que sí sea el paciente para poder tomarle la muestra y preguntarle, ¿verdad? Si hizo sus horas de ayuno y todo lo demás. Entonces, ella está preparando ahí todo el material para poder realizar la extracción de la muestra. Esta muestra nosotros la vamos a obtener en estos tubos de tapón rojo. Estos tubos de tapón rojo son los tubos de química sanguínea, que estos no van a tener ningún aditivo, no van a tener ningún anticoagulante, sino que en estos tubos nos permite poder tener esta separación del suero con las células. Y también podemos utilizar un tubo que es de tapón amarillo, que este sí tiene un gel separador, pero no tiene ningún anticoagulante. Entonces ahí ellas tomaron ya la muestra y siempre es importante rotularlo, ¿verdad? Y ahora ya están dentro del laboratorio para poder realizar la determinación. Entonces igual nos enseñan como todos los reactivos y equipo que necesitamos. Aquí están los reactivos de los kits, las micropipetas. Este es el espectrofotómetro. Este espectrofotómetro ya tiene su propia incubadora ahí. Y también vamos a necesitar una centrífuga. Esta centrífuga lo que nos va a poder permitir es poder separar todo el suero de la muestra. Ay, perdón, es que tengo como un poquito de tos. Entonces, solo así como dato curioso, porque yo recuerdo que sí, ustedes también tenían que centrifugar en esta práctica. Pero cuando nosotros utilizamos una centrífuga, y no solo para este tipo de muestras, sino siempre que utilizamos una centrífuga, siempre tenemos que colocar las muestras en lados contrarios para poder tener ese como balance, tener un contrapeso. Porque si nosotros lo colocamos todo de un lado y a la hora de poder de que centrifugue, como no va a tener este contrapeso, o sea, los tubos se pueden quebrar o pueden volar. Y también es importante siempre colocarle la tapadera a la centrífuga, porque como genera cierta presión, se podría decir, entonces los tubos pueden como que salirse y quebrarse y es un caos. Y también aparte, en este tipo de muestras biológicas, también se van a liberar aerosoles de estas muestras y que pueden ser aerosoles también contaminantes para uno. Ahora van a determinar los triglicéridos. Entonces preparan sus reactivos, su estándar y su material. Y verdad, vamos a necesitar los 3 tubos. Siempre es importante que los rotulemos, porque si no, de ahí vamos a confundir cuál era el blanco, cuál era el estándar y cuál era la muestra. Aquí, en este video, ellas colocan primero el estándar y la muestra, y luego colocan el reactivo. Pero lo más aconsejable es poder colocar el reactivo primero, porque ahí incluso lo están tomando directamente del frasco. Entonces, si nosotros ya metimos la muestra en el tubo y llevamos otra vez el tip al frasco, puede haber contaminación y contaminamos todo el reactivo. Entonces, lo ideal sería poner primero el reactivo, luego el estándar y la muestra. Entonces, ahora ya los dejo ahí, los va a incubar. Y se incuban 5 minutos a 37 grados centígrados para luego leer las absorbancias. Me voy a saltar lo del colesterol porque esto lo vimos en el video anterior. Y ahora vamos a ver la determinación del colesterol HDL. Entonces, primero van a realizar la separación del HDL. Este es el reactivo de precipitado. Entonces, a la muestra le va a agregar este reactivo de precipitado. Luego, el tiempo de incubación se centrifuga. Y ya en el sobrenadante únicamente vamos a tener lo que es el colesterol HDL. Entonces, luego ya procedemos, ¿verdad? A agregar en nuestros 3 tubos el reactivo de trabajo, el estándar, la muestra.
Y ya con eso, después de incubar, ya se puede leer en el espectrofotómetro. Entonces, luego de haber leído en el espectrofotómetro tanto el colesterol total como los triglicéridos y el HDL, ya a partir de estos 3 resultados, nosotros ya podemos calcular de forma indirecta el LDL y VLDL. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Antes de llegar a esta parte, esta es una fórmula para estos espectrofotómetros que no nos van a dar el resultado como tal, sino que únicamente las absorbancias. Entonces, con esta fórmula nosotros vamos a poder determinar la concentración de cualquiera de los parámetros. Y se hace dividir la absorbancia en la muestra menos la absorbancia del estándar por 200, que este 200 es la concentración estándar. Y con ello ya vamos a tener la concentración de cualquiera de los 3 análisis en miligramos partido decilitro. Va. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a determinar a partir de estos resultados la concentración de VLDL y LDL? La concentración de VLDL lo vamos a dividir la concentración de triglicéridos que nosotros obtuvimos dividido dentro de 5. Y la concentración LDL vamos a utilizar la ecuación de Friedewald, la fórmula de Friedewald. Que está así como dato curioso, ¿verdad? Friedewald obtuvo esta fórmula en un estudio que realizó en 1970 y algo, no me recuerdo exactamente el año, pero fue en los 70s, en una muestra de 500 personas que tenían alteraciones metabólicas de los lípidos. Entonces, a partir de estos pacientes, él determinó esta fórmula para poder obtener la concentración de colesterol LDL a partir del colesterol total, el colesterol VLDL y el colesterol HDL. Sin embargo, esta fórmula es bastante inespecífica y por lo tanto no se puede utilizar en pacientes que obtengan un resultado de triglicéridos mayor a 400 miligramos por decilitro. Ahora incluso hay otra fórmula que se llama Martin Hopkins, que este estudio ya de estos 2 científicos lo hicieron con más de 1.300.000 personas. Entonces ellos obtuvieron otra fórmula que es un poquito más específica para poder determinar el colesterol LDL. Sin embargo, para esta práctica nosotros vamos a aprender con la fórmula de Friedewald. Y entonces esta fórmula consiste en restar el colesterol total menos el colesterol VLDL menos el colesterol HDL. Y esto es lo mismo que decir colesterol total menos colesterol HDL menos los triglicéridos partido 5. Y con ello ya vamos a obtener ya los 5 parámetros, ¿verdad? Ya vamos a tener la concentración de triglicéridos, concentración de colesterol total, concentración de colesterol HDL, concentración de colesterol VLDL y concentración de colesterol LDL. ¿Quedó claro cómo hacer estos cálculos? Porque estos cálculos ustedes lo tienen que hacer para su reporte. Entonces, si tienen alguna duda, lo resolvemos de una vez. La verdad es que está es bastante sencillo, ¿verdad? Entonces, VLDL, la concentración de triglicéridos partido 5, y LDL, colesterol total, menos colesterol HDL, menos colesterol VLDL. Entonces, nosotros les vamos a brindar una serie de resultados que esta ya se encuentra en el MOOC, en el encabezado donde dice práctica número 6, donde estaba su instructivo, justo debajo de eso están las tablas de resultados para cada uno de los grupos. Entonces, ahí nosotros les vamos a brindar los resultados de colesterol total, de colesterol HDL y de los triglicéridos. Y a partir de estos resultados, ustedes tienen que calcular el colesterol VLDL y colesterol LDL. Y hacer ya una tabla, ¿verdad? En formato APA para ponerlo en el reporte. Entonces, van a incluir esta tabla ya con los resultados que ustedes calcularon en su reporte. Y para su discusión, ustedes van a interpretar si los valores se encuentran en los rangos normales o si están en rangos anormales y a qué patologías puede estar asociado. Y además, para esta práctica no vamos a tener un examen corto post, sino que ustedes van a realizar una infografía. Entonces también se les subió un artículo que no está en la parte del encabezado de la práctica, sino que está en la parte de sus secciones, que cabal donde ustedes hicieron los cortos de hoy, hasta abajo, ahí está el artículo que deben de utilizar
para poder realizar esta infografía. Esta infografía es en grupos, entonces solo una persona del grupo la debe de subir. ¿Tienen dudas? Hoy estuvieron muy callados. Yo tengo una pregunta. ¿Cuándo entregamos el reporte? Sí, el reporte lo tendrían que entregar el próximo viernes, y el próximo viernes también es su final de laboratorio. Y nos conectamos a esta hora, ¿verdad? Sí, a la misma hora del laboratorio. La infografía tiene que llevar todos los aspectos importantes que están incluidos en el artículo. No es como que nosotros les vamos a dar un esquema, sino que depende el artículo que tengan. No, aparte, o sea, el reporte es lo de la práctica, ¿verdad? Y la infografía va a ser su post corto. Entonces tienen que entregar las dos cosas, reporte e infografía. ¿Sí? Solo si quieres, comparto pantalla y les enseñamos los. Ah, sí, dale. Ok. Entonces, vamos a ver. Sí. Acá hasta abajo está el artículo. Es solo un artículo para todas ustedes. Entonces, solo por grupos de lab tienen que hacer la infografía. La rúbrica, si hay una rúbrica de la infografía, está en el instructivo de la práctica. Ahí en donde hicieron su pre. Si no estoy mal, en anexos, está aquí, miren, aspectos que serán evaluados y cuánta puntuación va a tener. Entonces podrían basarse en este cuadrito para hacerlo según eso. Igual aquí, pues, les dan unos consejos o de cómo hacer una infografía, ejemplos de algunas. Y si quieren, pueden utilizar Canva u otra cosa. Si tienen dudas sobre qué discutir o algo no quedó un poquito claro, también en el instructivo, en estas últimas dos partes, pues dice un poquito de qué es lo que se va a evaluar en el reporte. Y para el reporte, aquí hasta arriba donde dice datos para todas las secciones está una hoja de Excel. Entonces en la hoja de Excel ustedes entran, aquí esta es la de QS y creo que ellos editaron y pusieron las concentraciones, pero a ustedes les tocaría el día viernes. Y en día viernes acá ven ustedes los resultados. Hay 4 tablas diferentes, solo que son 5 grupos, ¿verdad? Sí, pero acá la primera tabla es para el grupo 1. Sí, el grupo 1 y 5, perdón, no leí bien. Entonces aquí se les da el blanco, el estándar y la muestra. Y entonces tienen que usar la fórmula que ya les enseñó Laura hace un ratito para calcular primero las concentraciones de triglicéridos, HDL y colesterol, y luego con la segunda fórmula, la de Friedewald, creo que se llama, sacar el VLDL y el LDL. Y ya con esto aquí les dejamos también una tablita en donde ustedes pueden ver si está normal, si está un poquito alto o si está muy alto o en riesgo, y en base a eso discutir. Entonces eso sería con las cosas que tienen que entregar para la próxima semana. No sé si ya quedó todo claro o... Si quieren les voy a compartir otra vez la fórmula porque creo que esa no está en el instructivo. Entonces, no para está. que para que le tomen screen. Sí, correcto. Sí, de las 6 prácticas de laboratorio. Bueno, entonces esta es la fórmula que ustedes van a utilizar, ¿verdad? Van a dividir la absorbancia de la muestra entre la absorbancia del estándar y lo van a multiplicar por 200. Y ya con esto ya van a obtener la concentración en miligramos partido decilitro. Entonces la dejo ahí para que le tomen screenshot. Respondiendo a lo que dice Maffer, que van a discutir,
pues si los resultados son normales o si cuál está elevado y por qué podría ser. También siempre recuérdense de discutir limitantes de qué datos nos hicieron falta para poder decir si esta persona sufre alguna de las patologías que vimos hoy, y limitantes del método. ¿Será que por espectrofotometría es el mejor método o existen otros y que los mencionen? Eso podrían discutir. La verdad, este reporte es un poquito corto, entonces tampoco. Sí, igual solo van a tener una tabla de resultados también. Uh-huh. No viene solo teoría. Bien, el examen va a durar alrededor de 40 a 50 minutos, o sea, no es tan largo, pero sí van a venir cálculos, por ejemplo, que sepan sacar IC50, o que por ejemplo, les demos una tabla de resultados de digestión de amilasa, por ejemplo, y que ustedes interpreten si estaba positivo o si estaba negativo. Cositas así, más que todo enfocado en las prácticas, porque lo de teoría, pues ya se les evaluó en un pre y un post. Entonces, solo es para ver de que sí sepan interpretar sus resultados. Entonces, estaría bueno que repasen, repasen más que todos los resultados de sus reportes. Discusión no tanto, porque todo va a ser selección múltiple o algo así para que sea más rápida su calificada y publicarles notas casi que el mismo día. Pero sí repasen sobre todo eso. O sea, va a haber muchas fotos y van a tener que hacer cálculos. Uh-huh. Y si tampoco se vayan a asustar tanto, porque al final creo que solo por el tiempo, si mucho van a ser como 15 preguntas por considerando que les dé de tiempo y demás. Solo tal vez, bueno, eso no sé. Porque es que estamos pensando si ponemos toxicidades o no. Porque toxicidades y bioseguridad no se les evaluó, creo. No se les evaluó. Ajá. Entonces, sí. Denle una ojeada a las toxicidades de... Va a ser una pregunta. O sea, una pregunta les voy a dejar eso, pero sí, si no, imagínense, van a tomarse el DPPH y son bromas. Aceptable. Sí, Emma. Una pregunta, ¿va a venir lo de los seminarios? No, únicamente las 6 prácticas. Ajá. Solo las 6 prácticas, sí. Qué tentación a este punto del semestre. No, ya casi terminan muchísimo. Sí, no, ya van más de la mitad de su carrera, o sea, mucho ánimo porque de verdad el tiempo se pasa pero volando. Y miren, yo les quería, perdón. ¿Decir? No, dale. No, sí, les quería decir que si vieron ya habían notas del tercer parcial, pero no se había subido un espacio para las que quieran revisión. Entonces yo lo voy a publicar hoy y se va a cerrar hasta el martes para que puedan subir ahí su solicitud de revisión. Igual si tienen alguna duda con su nota, porque como se eliminó un problema, ¿verdad? Para ciertas personas que tenían ese problema, entonces se hizo un cálculo para obtener la nota. Y por eso salían en otro color, en color amarillo. Entonces igual si tienen dudas con eso, me pueden escribir. Y ahí suben su solicitud de revisión. Solo eso. Bueno. Entonces. ¿Y cómo les fue con sus presentaciones de hoy? Ya no me pude conectar, las quería ver, pero ya no pude. ¿Les fue bien? Sí, ay, qué bueno. Ya casi se acaba todo, así que mucho ánimo. Sí, no, ahora sí sale. Y éxitos. Sale. Vieron que ya como si nada ya terminaron lab de bioquímica. Sí, ya en 3 semanas se acaba el semestre, o menos. 2 semanas. En 2 semanas, ay no.
Sí, pilas. Y pues si no tienen más dudas, pues sería todo por el laboratorio de hoy. Yo tengo una duda, es que no tengo una nota de un corto, pero no sé con quién, de ustedes le puedo decir. para ¿En que qué me sección la- está? ¿Cuánto es? La sé, es el de bioenergética. Lo voy a revisar de una vez. Pero es que no tengo nota, pero no sé si es porque saqué 0 o porque no me la pusieron. ¿Qué resultado de Excel? Los de la práctica de hoy sí ya están en el Moodle de laboratorio. Sí, ya cabal en lo que Y solo no Laura sé si, explicó. Emily, ¿estás aquí para que te quedes al final, por favor? Porque acabo de ver tu correo. Sí, aquí estoy. Justo te iba a decir si podía hablar contigo. Sí, ahí te quedas, por favor. Solo, Gracias. Aileen, tu corto está en el Moodle de teoría, ¿no? O está en Y estaba en la teoría. pues, Si quieres lo reviso yo. sí, es que yo no estoy en sus Laura, clases. yo también tengo ese mismo problema. Entonces, Voy a revisar mis cuadros. Gracias. Y bueno, si quieren los demás, esto sería todo por hoy y solo nos quedamos con los que tienen dudas. Y que tengan feliz tarde, feliz fin de semana y éxitos en todo. Sí, todos mucho. Feliz fin de semana. Feliz tarde.